El 15 de marzo de 2023, un evento que debió acaparar los titulares mundiales pasó casi desapercibido para la mayoría en Occidente. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, anunció que aceptaría el yuan chino para sus ventas de petróleo a China. Por primera vez en casi medio siglo, el reino saudí acordaba vender su recurso más vital en una moneda que no era el dólar estadounidense. Este hecho marcó la ruptura del monopolio del petrodólar, un sistema establecido en 1974 que ha sido un pilar fundamental del poder económico de Estados Unidos. Este acuerdo comercial no fue un hecho aislado, sino la manifestación de la sexta fase de un patrón de colapso de 8 etapas que ha derribado a todas las monedas de reserva de la historia, desde el real portugués en el siglo XVII hasta la libra esterlina en el siglo XX. Ninguna moneda ha mantenido su estatus de reserva a perpetuidad. El dólar estadounidense, siguiendo este mismo guión histórico, se adentra ahora en la fase más peligrosa, donde las alternativas ganan una masa crítica y el declive se acelera de forma exponencial. Las transiciones de monedas de reserva anteriores tardaron entre 30 y 50 años desde su apogeo hasta su reemplazo. La transición del dólar, sin embargo, será probablemente más rápida, en un rango de 20 a 30 años, desde su pico en el año 2000 hasta su reemplazo entre 2030 y 2050. Hay varias razones para esta aceleración. 1. La tecnología lo acelera todo. En 1914, mover reservas de oro entre países llevaba semanas. Hoy, mover miles de millones en reservas digitales es instantáneo. La desdolarización puede ocurrir a una velocidad sin precedentes. 2. Las alternativas ya existen. En 1940, cuando la libra estaba fallando, la única alternativa era el dólar. Hoy existen múltiples alternativas viables: el yuan, el euro, el oro, una posible moneda BRICS e incluso las criptomonedas. Los países pueden diversificar sus carteras de inmediato. 3. El petrodólar era artificial. A diferencia de sus predecesores que se basaban en un dominio económico real, comercio, manufactura, el dominio del dólar desde 1974 se ha apoyado en un acuerdo político con Arabia Saudita, un acuerdo que ahora se está desmoronando. 4. Deuda estadounidense sin precedentes. Ninguna de las potencias anteriores enfrentó una carga de deuda como la de Estados Unidos, que supera los 36 billones de dólares, 120% del PIB. Cuando el dólar pierda su estatus de reserva, Estados Unidos no podrá financiar sus déficits, lo que forzará un ajuste económico rápido y doloroso. 5. Globalización y contagio. En el mundo interconectado de hoy, una crisis monetaria en Estados Unidos no sería un evento regional, sino un cataclismo global instantáneo. Con 80 billones de dólares en deuda denominada en dólares en todo el mundo, la presión vendedora sería inmediata y global, haciendo la transición más rápida y caótica. ¿Qué es una moneda de reserva y por qué es tan importante? Antes de adentrarnos en el patrón de colapso de 8 etapas, es crucial entender qué es una moneda de reserva y el poder que confiere. Una moneda de reserva es aquella que los bancos centrales de todo el mundo acumulan para facilitar el comercio internacional, pagar deudas y estabilizar sus propias monedas. Para el país emisor, este estatus conlleva enormes ventajas. Demanda estructural. Si todos los países necesitan dólares para comerciar, deben comprarlos constantemente, creando una demanda permanente independientemente de la salud de la economía subyacente. Señoreaje. El país emisor puede imprimir papel, dinero, y cambiarlo por bienes y servicios reales de otros países. Es un privilegio extraordinario que permite, en esencia, obtener algo a cambio de nada. Endeudamiento barato. La necesidad global de su moneda hace que otros países compren sus bonos gubernamentales, lo que permite al país emisor endeudarse a tipos de interés más bajos de lo que sus fundamentos económicos justificarían. Exportación de inflación. Cuando el país emisor imprime dinero, la inflación resultante se distribuye por todo el mundo, ya que todos poseen su moneda. Su problema de inflación se convierte en el problema del mundo. Estas 4 ventajas hacen del estatus de moneda de reserva el arma económica definitiva, pero, por la misma razón, perderlo es catastrófico. Cuando la moneda ya no es necesaria para el comercio, la demanda se desploma,
El gobierno no puede endeudarse a bajo coste y no puede imprimir dinero sin provocar una inflación interna inmediata. El nivel de vida, inflado por décadas de señoreaje, se desploma hasta el nivel que la economía real puede soportar. Esto es lo que les sucedió a Portugal, los Países Bajos y Gran Bretaña, y es lo que está empezando a sucederle a Estados Unidos. El ciclo de las monedas de reserva, un patrón histórico. La historia económica nos enseña que el estatus de moneda de reserva no es una condición permanente, sino un ciclo que suele durar entre 80 y 110 años. Este ciclo se puede desglosar en un patrón predecible. Una moneda asciende, domina el comercio mundial, se sobreextiende, ve surgir competidores, la confianza en ella se resquebraja, las alternativas ganan terreno, una crisis acelera su caída y finalmente es reemplazada. Este patrón se ha repetido 3 veces en los últimos 500 años y en cada ocasión la potencia dominante se negó a aceptar la posibilidad de que su moneda pudiera caer, considerándola demasiado grande para fallar. La historia demostró que estaban equivocados. Actualmente, el dólar se encuentra en la sexta de 8 etapas de este ciclo. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están construyendo sistemas financieros paralelos. El petrodólar muestra fisuras y los patrones históricos sugieren que nos quedan entre 10 y 15 años antes de que el dólar pierda por completo su estatus de reserva. No desaparecerá, pero dejará de ser la moneda dominante. Cuando esto ocurra, la capacidad de Estados Unidos para imprimir dinero y exportar su inflación llegará a su fin. La deuda de 36 billones de dólares se volverá impagable, los tipos de interés se dispararán y el nivel de vida podría caer entre un 30% y un 40%. Esta es, sin duda, la historia económica más importante de nuestro tiempo, y sin embargo, pocos le prestan la atención que merece. Este marco se aplica a los 3 colapsos de monedas de reserva anteriores y se está desarrollando, con el dólar, en este mismo momento. Esta es la zona de peligro, la fase en la que nos encontramos actualmente. Los sistemas alternativos alcanzan una masa crítica, donde su uso se vuelve más fácil y conveniente que el de la moneda dominante. Los efectos de red, que anteriormente favorecían a la moneda hegemónica, se invierten. Los comerciantes prefieren las alternativas porque sus clientes y socios las prefieren, creando una espiral que acelera el cambio. El declive del real. Hacia 1640, las redes comerciales holandesas e inglesas eran más extensas que las portuguesas. Los comerciantes preferían los florines holandeses porque les permitían comerciar en más puertos, acceder a mejor financiación y utilizar flotas más fiables. El real quedó relegado a las colonias portuguesas, pero el comercio global se había desplazado. El fin del florín. Tras las guerras napoleónicas, Ámsterdam nunca recuperó su dominio financiero. Los mercados de Londres eran más grandes, más líquidos, y estaban respaldados por un poder militar superior. Los comerciantes preferían la libra porque Londres ofrecía mejor crédito, seguros y transporte marítimo. El florín se convirtió en una moneda regional. La caída de la libra. La Segunda Guerra Mundial dejó a Gran Bretaña en bancarrota. La crisis de Suez de 1956 fue la humillación final, cuando Estados Unidos amenazó con hacer colapsar la libra si las tropas británicas no se retiraban. A partir de ese momento, quedó claro que la libra estaba subordinada al dólar. El efecto de red se había invertido. El dólar hoy. Estamos entrando de lleno en la sexta etapa. El acuerdo de marzo de 2023 para que Arabia Saudita aceptara yuanes por su petróleo rompió el monopolio del petrodólar. En diciembre de 2024, la adhesión del reino a los BRICS señaló una diversificación estratégica lejos de la alineación exclusiva con Estados Unidos. El sistema de pagos CIPS de China procesó 27 billones de dólares en 2023, más del doble que en 2020. Los BRICS han anunciado planes para una moneda común respaldada por oro y materias primas. Brasil y Argentina negocian el comercio bilateral en sus monedas locales, eludiendo el dólar. India y Rusia comercian en rupias y rublos. Los Emiratos Árabes Unidos aceptan yuanes por el petróleo de China. La métrica clave es reveladora. En 2022,
El 73% del comercio internacional se facturaba en dólares. Para 2024, esa cifra es del 58%, una caída de 15 puntos en solo 2 años. Este es el efecto de Red invirtiéndose en tiempo real. Una moneda se convierte en reserva porque el país emisor es la potencia económica y militar dominante. Esto genera confianza. Todos creen que el país y su moneda son estables, respaldados por una fuerza real. El real portugués, siglo XVI. Portugal controlaba el lucrativo comercio de especias a través de su superioridad naval y una red de puertos estratégicos en Asia. El real se convirtió en la moneda del comercio en el Océano Índico. El florín holandés, siglo XVII. La República Holandesa poseía la economía más eficiente de Europa. Ámsterdam era la capital comercial del mundo y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, BEOS, fue la corporación más rica de la historia. El florín se convirtió en la moneda de reserva gracias a la sofisticación de sus mercados financieros. La libra esterlina, siglo XIX. Tras la derrota de Napoleón en 1815, Gran Bretaña se convirtió en la superpotencia mundial. Su armada controlaba los mares y su industria dominaba la manufactura. La libra, respaldada por el patrón oro, se convirtió en la moneda del comercio mundial. El dólar estadounidense, siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba el 50% del PIB mundial. El Acuerdo de Bretton Woods de 1944 oficializó al dólar como la moneda de reserva, convertible en oro. Incluso después de que Nixon pusiera fin a la convertibilidad en 1971, el dólar mantuvo su dominio a través del Acuerdo del Petrodólar de 1974 con Arabia Saudita. Al enfrentarse a desafíos, la potencia dominante utiliza su moneda como un arma, acelerando la adopción de alternativas. Los países neutrales, al observar esta situación, se dan cuenta de su propia vulnerabilidad y comienzan a diversificar sus reservas para protegerse. Portugal intentó excluir a los comerciantes rivales de sus puertos, incautando barcos holandeses e ingleses. Esto solo forzó a sus rivales a construir sus propias redes portuarias, como Batavia, Yakarta y Madrás. Gran Bretaña, durante la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, 1780-1784, bloqueó los puertos holandeses, lo que provocó el colapso del comercio holandés y del valor del florín. La instrumentalización del poder naval británico destruyó el dominio financiero holandés. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, la congelación de activos alemanes en Londres demostró que los bancos británicos no eran seguros en tiempos de conflicto, llevando a los países neutrales a reducir sus tenencias de libras. Estados Unidos. La instrumentalización del dólar se aceleró drásticamente en 2 fases. Primero, con las sanciones a Rusia en 2014 tras la anexión de Crimea. Luego, de forma mucho más contundente, en 2022, tras la invasión de Ucrania, cuando Estados Unidos congeló $300.000 millones de las reservas del Banco Central ruso y excluyó al país de SWIFT. Esta fue la opción nuclear y tuvo un efecto contraproducente catastrófico. Todos los países del mundo observaron y comprendieron que sus reservas en dólares podían ser congeladas en cualquier momento. El resultado fue una desdolarización masiva. China redujo sus tenencias de bonos del Tesoro de EU. Arabia Saudita diversificó sus reservas y los bancos centrales de todo el mundo compraron oro a niveles no vistos desde la década de 1970. Una vez que el efecto de red se invierte, una crisis acelera el colapso. Una guerra, una crisis financiera o un error de política desencadena el pánico. Los países se deshacen de sus reservas de la moneda dominante y ésta se desploma. La potencia hegemónica intenta detener la caída, pero ya es demasiado tarde. Las alternativas son demasiado fuertes. Para Portugal, la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, destruyó lo que quedaba de su comercio. Para 1720, el real no tenía valor fuera de Portugal. Para los Países Bajos, el sistema continental de Napoleón, 1806-1814, destruyó el comercio holandés. El florín se desplomó y nunca se recuperó, convirtiéndose en una moneda menor. Para Gran Bretaña, la Segunda Guerra Mundial fue la crisis definitiva.
El país quedó en bancarrota y la libra fue devaluada en un 30% en 1949. La crisis de Suez en 1956 fue la humillación final. La libra pasó de ser la reserva mundial a una moneda regional en 15 años. Para el dólar, proyección 2030-2035. La crisis para el dólar es inminente. Podría ser desencadenada por múltiples factores: el éxito de una moneda BRICS respaldada por oro, una crisis de la deuda estadounidense, una sobreextensión militar o una crisis bancaria interna. Cualquiera de estos eventos podría provocar una caída del dólar del 30-50% en cuestión de meses. Esto forzaría a la Reserva Federal a una elección imposible: imprimir dinero masivamente, causando hiperinflación, o subir los tipos de interés drásticamente, provocando una depresión. No hay una salida fácil. Esta será la séptima etapa, el colapso. En la cima de su poder, la nación dominante se sobreextiende, libra guerras que no puede permitirse, se endeuda en exceso y financia proyectos imperiales imprimiendo dinero. La moneda se mantiene fuerte por inercia, pero los fundamentos económicos se debilitan. Portugal intentó mantener una presencia militar en docenas de puertos desde Mozambique hasta Macao, con una población de solo 1 millón de personas. Para 1560, el servicio de la deuda consumía el 60% de los ingresos reales. Los Países Bajos lucharon en múltiples guerras contra Inglaterra y Francia. El gasto militar se disparó y la deuda se acumuló. Para 1700, gastaban más en defensa de lo que ganaban con el comercio. Gran Bretaña. A pesar de controlar el imperio más grande de la historia, la industrialización de Alemania y el ascenso económico de Estados Unidos crearon una competencia feroz. La guerra de los Bóeres y el mantenimiento de la Royal Navy tuvieron un coste enorme. Para 1914, Gran Bretaña era un deudor neto de Estados Unidos. Estados Unidos, la guerra de Vietnam, forzó el fin de la convertibilidad del oro. El gasto militar continuó con la Guerra Fría y los conflictos en Oriente Medio. Para 2008, la deuda estadounidense ascendía a $10 billones, pero el dólar se mantuvo como moneda de reserva debido a la falta de alternativas y al sistema del petrodólar. Después de que la instrumentalización de la moneda demuestra la vulnerabilidad del sistema, los países comienzan a reducir activamente sus tenencias de la moneda dominante. La participación de esta en las reservas mundiales comienza a caer. Esta etapa puede durar entre 10 y 30 años, pero una vez que comienza, es irreversible. El real pasó de representar el 60% del comercio asiático en 1580 a menos del 20% en 1640. El florín. Su participación en las reservas europeas cayó del 40% en 1780 a menos del 10% en 1815. La libra. Su participación en las reservas mundiales se redujo del 60% en 1913 al 30% en 1940, siendo formalmente reemplazada por el dólar en el Acuerdo de Bretton Woods de 1944. El dólar. Su participación en las reservas mundiales alcanzó un máximo del 71% en 1999. Para 2024, ha caído al 58%. Es una caída de 13 puntos porcentuales en 25 años, una tendencia constante y que se está acelerando. A este ritmo, el dólar caerá por debajo del 50% para 2030 y por debajo del 40% para 2035. Esta es la quinta etapa. El declive es visible, irreversible y se acelera. Observando a la potencia dominante sobreextenderse y abusar de sus privilegios, otras naciones comienzan a construir sistemas alternativos, no con la intención de reemplazar inmediatamente la moneda de reserva, sino para reducir su propia vulnerabilidad. Contra Portugal, España, Inglaterra y los Países Bajos crearon compañías comerciales rivales, como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, 1600, y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, 1602. Ofrecían mejores barcos, financiación y redes comerciales, resquebrajando el monopolio portugués. Contra los Países Bajos, Gran Bretaña construyó una infraestructura financiera para competir con Ámsterdam. El Banco de Inglaterra, 1694, ofreció estabilidad y los mercados financieros de Londres crecieron en importancia. Contra Gran Bretaña,
Estados Unidos emergió como el principal rival. La Primera Guerra Mundial devastó las finanzas británicas, convirtiendo a Gran Bretaña en un deudor de Estados Unidos. La creación de la Reserva Federal, 1913, proporcionó una infraestructura financiera alternativa y Nueva York comenzó a competir con Londres. Contra Estados Unidos, la crisis financiera de 2008 expuso la fragilidad del sistema del dólar. China, Rusia y otras naciones comenzaron a construir alternativas. China creó el SIPS, Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo, en 2015 para rivalizar con SWIFT. Rusia desarrolló su propio sistema de pagos, el SPFS. Las naciones BRICS comenzaron a discutir la creación de una moneda común. Tras la crisis, emerge una nueva moneda de reserva. No de forma inmediata, sino a lo largo de 5 a 10 años, un nuevo estándar se consolida. La antigua moneda sigue existiendo, pero ya no es la dominante. El florín reemplazó al real. Hacia 1680, la mayor parte del comercio internacional utilizaba florines. La libra reemplazó al florín. Hacia 1815, la mayoría del comercio internacional utilizaba libras. El dólar reemplazó a la libra. Aunque Bretton Woods lo oficializó en 1944, la transición duró unos 15 años. Para 1960, el dólar era claramente dominante. El reemplazo del dólar, proyección 2035-2050. Aún no está claro cuál será el reemplazo. Hay 3 posibilidades. El yuan chino, si supera sus problemas de control de capital y falta de transparencia. Un sistema multipolar donde el euro, el yuan y el dólar coexistan como monedas de reserva regionales, o una moneda respaldada por oro, como la que proponen los BRICS. El sistema que ofrezca mayor estabilidad, liquidez y confianza será el que prevalezca. Este cambio tectónico en el sistema financiero global creará ganadores y perdedores a una escala masiva. La transferencia de riqueza será la mayor de la historia, desplazándose desde los tenedores de activos en dólares hacia las naciones BRICS y los poseedores de activos duros como el oro y las materias primas. Tenedores de oro. Históricamente, cuando las monedas de reserva colapsan, el oro se dispara. Durante el declive de la libra, el oro tuvo una ganancia de 24 veces su valor. Cuando el dólar abandonó la convertibilidad al oro en 1971, el metal precioso se multiplicó por 23. El oro es el refugio definitivo en tiempos de crisis monetaria. Naciones BRICS, países como China, Rusia, India, Brasil y sus nuevos miembros, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, ganarán independencia económica del sistema financiero controlado por Estados Unidos. Podrán comerciar en sus propias monedas, diversificar sus reservas y evitar sanciones, aumentando su poder geopolítico. Exportadores de materias primas. Si el petróleo, el gas, los metales y los alimentos pueden venderse en múltiples monedas, los exportadores tendrán más poder de negociación. Podrán exigir mejores precios y elegir monedas que mantengan su valor. Países con baja deuda, naciones con economías fuertes y finanzas públicas saneadas, como Suiza, Noruega o Singapur, se beneficiarán de la caída del dólar, atrayendo capital que huye de la moneda estadounidense y convirtiéndose en refugios seguros. Estados Unidos será el mayor perdedor. Su modelo económico de los últimos 50 años, basado en imprimir dólares para comprar bienes reales, llegará a su fin. El nivel de vida podría caer entre un 20% y un 30%, ya que el país deberá exportar más o importar menos. El déficit comercial se volverá insostenible. Ahorradores y tenedores de bonos en dólares. Aquellos que posean dólares, bonos del tesoro o cuentas bancarias en dólares, verán cómo su poder adquisitivo se evapora. Una devaluación del 30-50% significa que su riqueza perderá gran parte de su valor en términos de poder de compra internacional. Países con deuda en dólares. Las naciones en desarrollo que deben 13 billones de dólares se verán exprimidas. Si el dólar se fortalece temporalmente antes de colapsar, el servicio de la deuda se encarecerá. Si el dólar se desploma, los ingresos por exportaciones denominados en dólares disminuirán, mientras que las deudas permanecerán fijas. Wall Street y los grandes bancos.
El dominio de la industria financiera estadounidense depende del dominio del dólar. Si el comercio internacional se desplaza a otras monedas, las transacciones se realizarán en Shanghái, Frankfurt o Dubái, no en Nueva York. Los ingresos bancarios y el empleo en el sector financiero caerán. El gobierno de EE.U perderá la capacidad de financiar sus déficits. Actualmente, EUU se endeuda con $2 billones al año y los extranjeros compran una gran parte de esa deuda. Cuando dejen de hacerlo, el gobierno se enfrentará a la misma elección imposible: imprimir dinero, inflación, recortar drásticamente el gasto, políticamente inviable, o subir masivamente los impuestos, económicamente destructivo. El patrón de colapso de las monedas de reserva de 8 etapas ha derribado a 3 grandes potencias en los últimos 500 años. En cada ocasión, la potencia dominante creyó que su moneda era diferente, demasiado importante para caer, y cada vez se equivocaron. El dólar estadounidense se encuentra en la 6ª etapa de este ciclo inexorable. Las alternativas están ganando masa crítica, y la ruptura del monopolio del petrodólar en 2023 fue la señal de que el efecto de red ha comenzado a invertirse. La historia no se repite, pero rima, y en este momento está rimando con el Portugal de 1640, los Países Bajos de 1800 y la Gran Bretaña de 1945. El cronograma, basado en patrones históricos y la aceleración actual, sugiere que tenemos entre 10 y 15 años antes de que el dólar pierda su estatus de reserva. No será eliminado, pero dejará de ser la moneda hegemónica para dar paso a un mundo multipolar. Cuando eso suceda, los 50 años de almuerzo gratis de Estados Unidos habrán terminado. El dominio del dólar está llegando a su fin, no de la noche a la mañana, sino de forma inevitable, etapa por etapa, crisis por crisis, hasta que llegue su reemplazo.